Muy buenas noches amigos, espero que estén muy bien, espero que se encuentren muy bien esta noche. Hoy estamos grabando un poquito más tarde, porque bueno, me tengo que adaptar por supuesto a los tiempos de mis invitados y vamos a seguir todavía con esta, por supuesto, secuencia. Digo, ya acostúmbrense porque ya va a haber mucho contenido que tiene que ver con la parte espiritual, energética, toda esta parte que tiene que ver con la vibra, emociones, etcétera, etcétera. Y por supuesto, seguimos con la parte médica que también es muy importante. Y bueno, pues ustedes como lo notaron en los episodios pasados, estuvimos pues difundiendo, promocionando, dando o haciendo ruido, mejor dicho, con la parte del retiro, que van a conocer si es que deciden ir en persona a estos chicos que tienen un talento formidable. Cada uno de ellos tiene una actividad y un granito de arena que aportar muy, muy valioso. Pero hoy tenemos a uno de los que me parece que sí va a estar en el retiro, tengo entendido, a Jaime Zamudio, que él estuvo conmigo en un podcast, acompañando a Josué también y a mí, a un servidor, que hablamos precisamente de biomagnetismo, pero ya tiene un ratito que lo hicimos, y creo que ya tiene, si no mal recuerdo, un año, un poquito más. Entonces, pero hoy queremos hacerlo un poquito más a detalle, en el sentido de cómo es que el biomagnetismo, los imanes, ayudan o bueno, qué impacto tienen las enfermedades. Muchas veces, bueno, como en muchas ocasiones, pues van a poder escuchar esta parte del biomagnetismo, de los imanes, del pH. Pero bueno, Jaime es uno de los terapeutas holísticos que bueno, pues se dedican a esta parte de la sanación energética. Entonces, bueno, primero saludarte, ¿cómo estás, amigo? Yo, Jaime, ¿cómo estás? Y bueno, pues si quieres una leve presentación de lo que haces, rápido, Todo en, bien, en muchas breve, gracias. me da mucho gusto. Adelante. ¿Sí me escuchas? Perdón, es que se está cortando un Se está poquito, cortando, entonces ok. de repente no escuché lo Ah, ok, último. la pregunta era que cómo estás y nada más una breve Ahí, presentación listo. de ti, un poquito nada más para que la gente te conozca. Perfecto. Pues bueno, todo muy bien, muchas gracias. Ya algunos me conocerán justo del podcast pasado. Perdón, Sí, te escucho. Ah, es que de repente como que se cortan, pero bueno, me ok. sigo presentando. Mi nombre es Jaime Zamudio. eh, bueno, yo soy mercadólogo. Estudié, bueno, más bien trabajé durante 17 años. Trabajé 17 años en oficinas, en mercadotecnia, y desde hace ya un poco más de 5 años me estoy dedicando directamente a el biomagnetismo. Eh, se dio de una manera muy chistosa. Yo el biomagnetismo lo conocí hace como 15 años más o menos, Ujú, que me invitó una compañera a una terapia, y desde esa primera terapia me encantó, me llamó mucho la atención, de esas veces que sientes como el llamado desde un inicio, y dije, yo lo tengo que estudiar. Pero pues pasó el tiempo y de repente no tenía el dinero o no tenía el tiempo porque me llevaba mucho, mucho rato, o varios días tomar el curso, ujú. y no se daba hasta que, pues bueno, hace casi 6 años, pues se presentaron todas las oportunidades, y empecé a estudiar el biomagnetismo. Y en mi caso, al menos yo siento que fue más como recordar. Siento como que ya lo conocía, y poco a poco lo voy, este, Recordando. como que lo voy recordando, como que Ah, iba fluyendo de manera más sencilla, y eso me encantó porque fue algo muy sencillo, y enseguida empecé eh, pues a dar terapias, a trabajar con mi maestro. Mi maestro me impulsó mucho, me jaló mucho, desarrollamos cursos, cambiamos la metodología, etcétera. Entonces, digo, poco a poco nos fuimos empapando con todo esto. muy bien, amigo. Y sí, la verdad es que
me identifico un poquito contigo porque yo también ahorita ya empiezo también a trabajar con biomagnetismo, pero bueno, tú ya tienes la experiencia basta de 6 años, yo tengo escasos 5 meses, 4 meses, entonces por eso, o por supuesto, que me gusta mucho pues que estés aquí para que tú nos expliques porque va a haber algunas preguntas que tienen que ver desde tu experiencia y cómo es que lo has vivido, ya son 6 años, pues ya es algo y que además tú lo estudiaste creo que de manera muy formal, ¿no? A diferencia, a lo mejor mía que fueron 2 fines de semana y ¡pum! Ya me aventé. Sí, sí, Entonces, en tu caso fue bien intensivo, sí. fue intensivo. Pero eso es lo que quiero, ¿no? Pues esta parte de que tú nos aportes en cómo es que fue desde raíz, cómo lo estudiaste y todo. Y sobre todo bueno, esto viene dentro de las preguntas de cómo has visto cómo en algunas enfermedades sí ha resultado, ¿no? Digo, en todas resulta, pero creo que Claro, has visto mucho este revés de enfermedades que a veces con la medicina convencional a veces es complicado, o sí se da, pero lamentablemente llega a ser más invasivo o un poco más molesto, sí, ¿no? Entonces, sí. bueno, en este sentido, quiero preguntarte como primera interrogante es, ¿cómo descubriste el biomagnetismo? Que eso ya no lo respondiste. ¿Y qué Ujú. experiencia personal o profesional te llevó a dedicarte a esta terapia? Ya lo respondiste, pero no, ahora sí que un poquito más Claro. desarrollado. Ajá. Bueno, como te dije, lo conocí gracias a una compañera, y fue un poco, en mi caso, por metiche, porque me llamó la atención lo que había dicho y dije, bueno, a ver, soy medio escéptico, vamos a verlo, vamos a probarlo. Y me encantó, o sea, porque no solo me ayudó para lo que fui, no me preguntes para qué fui, ya no recuerdo, pero me acuerdo que además de lo que había ido me sirvió para otras cosas. Y entonces desde ahí yo dije, ah, esto me gusta. Ujú. Pues bueno, te digo, me tardé 15 años en poderlo estudiar, pero pues bueno, finalmente se dio. Eh, pues ahora sí que se presentaron todas las opciones. Yo acababa de cambiar de trabajo. Yo ya tenía 5 años trabajando en una empresa, estaba yo muy seguro, muy tranquilo, pero me sale una mejor oportunidad de trabajo. este, Me ofrecían un mejor puesto, obviamente un mejor salario, me daban el reconocimiento directamente en el puesto, porque además yo había estado en la otra empresa así como un product manager, sin embargo no era gerente. Y Ujú. entonces cuando me cambio me dan la promoción, ya soy gerente, etcétera, pero pues bueno, por razones del universo y el antiguo presidente se canceló todo y pues bueno, este, Ok, se dio el recorte de personal y pues bueno, yo todavía estaba en el periodo pues de prueba en los primeros meses, entonces pues es a los primeros que se les da recorte porque son los que menos dinero que representan. claro. Y entonces, pues bueno, me tocó ese recorte y había decidido tomarme unos meses sabáticos. Sin embargo, bueno, pues no hay dinero que te alcanza y entonces pues, empecé a moverme. Sí, tuve entrevistas, etcétera, pero pues ya por alguna razón no se estaba dando. Incluso me metí un rato como chofer de plataforma. Estuve 6 meses, paré también por la cuestión de la pandemia, pero ya en ese tiempo, justo cuando empecé a trabajar en la plataforma, se dio que me llegó un curso que se amoldaba a mis necesidades porque lo podía tomar en fin de semana y en un horario muy cómodo, y el precio muy accesible. Entonces Ujú. dije, si no es ahora, no lo voy a tomar nunca. Tomé el curso y fue como, híjole, o sea, explotó mi mente y dije, esto es lo que me gusta. A pesar de que yo, pues sí disfrutaba mi trabajo de Godín, o sea, sí me gustaba la mercadotecnia y lo que hacía, pues no me llenaba del todo, ¿no? Sí, O sea, y cuando empiezo a hacer esto, el ayudar a las personas que tienes un poco más de contacto, verles cómo les cambia la cara, cómo te lo agradecen y todo, la verdad es que eso a mí me llenó, me cambió mucho. te Entonces entiendo dije, perfectamente. esto sí me gusta y a esto me voy a dedicar.
tardé todavía unos meses en lo que decía, porque pues sí, de inicio sí, sí, esto quiero, yo, ajá, pero ¿y el dinero Sí, claro, que sí, me sí, sí. pierde, qué pasa, no? Pero te digo, se atravesó pandemia y justamente una amiga de mi mamá y de mi hermana es doctora, ella radica en Coatzacoalcos, Veracruz, y justo le llamó por teléfono a mi mamá para, pues casi casi que despidiéndose, porque a ella ya la habían diagnosticado con COVID y estaba en el hospital a punto de ser intubada. Y entonces pues estaba aterrada. Y Claro. entonces pidiéndole a todos sus contactos de por favor, recen por mí, manden sus buenas vibras y demás. Y entonces pues, le dije a mi mamá, oye, pues, ¿por qué no le dices que pues, yo le puedo dar terapia? O sea, pues ya si de todas maneras ella ya está a Sí, punto de claro, ser intubada, o sea, no pierde nada. no pierde nada, pues que lo intente. Lo aceptó, me acuerdo, digo, fue mi primer paciente de COVID y además a distancia, entonces pues, me quedó muy grabado. La empecé a atender un día martes, en la tarde, para el día viernes ya estábamos esperando que la pudieran sacar del hospital porque ya estaba prácticamente sin síntomas. No la quisieron sacar porque dijeron es demasiado pronto, paso nada más el fin de semana y el lunes dijeron pues sabes qué, si no tiene caso que sigas acá y vete a tu casa. Y entonces eso a mí me marcó mucho, este, y pues ahí me seguí, o sea, y se empezó a hacer el boca a boca, O sea, fue tu primer caso y el caso aparte impactante, ¿no? Y fue a distancia, o sea, mi ni siquiera primer usando caso imanes de físicas. COVID, sí. Ujú, Claro, ujú. O sea, sí órale, ya había tenido pacientes y todo presenciales, pero de y COVID. sí había tenido terapias a distancia, sí. O Ujú. sea, incluso con mi maestro, te digo, cuando me jaló mucho empezamos a preparar un programa, perdón, un poco, el paréntesis, el biomagnetismo como tal, al menos yo no lo he encontrado en otros lugares donde lo tengan con una validez oficial, que tengan una aceptación Un de alguna respaldo universidad, científico. etc. Ajá. Exacto. Con mi maestro ya estábamos buscando eso, de hecho ya habíamos logrado entrar a una universidad, se había hecho todo el papeleo, ya estábamos hablando justo con el director, en pláticas, en cursos, etcétera. Desafortunadamente mi maestro tuvo un accidente y perdió la vida. Ok. Este, y ahí quedó todo. Yo no tuve el contacto y los medios para seguir con la universidad, etcétera. Y entonces se paró ese proyecto, pero mientras yo estuve ahí le ayudé a mi maestro justo a desarrollar, te digo que cambiamos un poco la técnica, como yo lo entendí, como yo lo adapté, etcétera, le gustó mucho a mi maestro, lo fuimos adaptando, fuimos cambiando el manual, hicimos muchas adaptaciones muy padres que desde mi punto de vista eran como más prácticas, más sencillas, etcétera. Incluso fui automatizando algunos procesos para los diagnósticos, muchas cosas que fuimos haciendo, y eso fue lo que me ayudó. Con él hice la primer prueba de terapia a distancia, justo lo hicimos con mi sobrina, eh, y Y pues nos triangulamos. Él estaba en su casa, yo estaba aquí en mi casa y mi hermana estaba con mi sobrina en su casa. Y entonces, pues bueno, o sea, yo nada más estaba como de intermedio entre ellos, así de, bueno, que hagas esto, haz esto, etcétera. Y ahí fue donde nos dimos cuenta cómo estaba funcionando la terapia la a terapia. distancia, cómo el cuerpo mismo cambiaba, el de mi sobrina mientras le damos la terapia y pues cómo funcionó todo, ¿no? O sea, lo hicimos más tangible, digamos. Y a partir de ahí me empecé a animar a hacer esas terapias a distancia y pues te digo que ahí empezamos con esa de COVID y pues nos seguimos Sí, porque sí, sí, pues claro. en la pandemia todo el mundo estaba con ese miedo y era el pan nuestro de cada día, ¿no? Claro, y aquí un poquito explicar, ¿no? Porque digo, la gente que es nueva dice, ¿qué es el biomagnetismo? Y bueno, precisamente la Sí, terapia de biomagnetismo tiene que ver con imanes, o sea, los imanes, y no es exacto. un imán común de que usan en el refri o el imán, no, 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 son imanes que están totalmente adaptables, perdón, a este tipo de terapia de biomagnetismo, que su potencia, o pues así decirlo, se mide en Gauss o en gausaje, ¿no?
Entonces, el gausaje tiene que ver mucho, o sea, no puedes usar un imán del refri porque, bueno, tu cuerpo pues no lo va a recibir, ¿no? O no va a cambiar, no va a haber un cambio. Entonces, este tipo de imanes, porque luego la gente dice, ¿cómo sé dónde ponerlos? O ¿cómo sabe el terapeuta dónde ponerlos? Es principalmente, digo, si no me dejas mentir, ahí está, mira, tus imancitos, precisamente. De hecho, acá tengo los míos también, ahorita se los enseño. Pero esos son esos, es el polo negativo, el polo positivo, ¿no? El negro es negativo, el rojo es positivo. Y cómo saber cómo ponerlos, bueno, ya nos explicas tú, pero principalmente es comunicación entre el cuerpo y el terapeuta. ¿Y cómo es? Puede ser pues con el método kinesiológico, ¿no? Puede ser Es así, correcto. o con esta parte donde tu cuerpo te dice o te avisa o te comunica en qué parte está alcalino o está ácido. ¿Y cómo lo hace? Bueno, con las extremidades, que de repente se te va uno más corta que otra, y así es como te comunicas, pero bueno, de eso es lo que tú explícanos más a detalle, amigo. Es correcto. Bueno, Mm. algo que me han marcado mucho, que recordarás incluso desde cuando estábamos eh, pactando el podcast y demás, me Sí. repetían mucho. Recuerda que no hay solo una manera. Eh, Efectivamente, lo más común durante un rastreo es que se haga ese rastreo kinesiológico. Ujú. Principalmente se hace por medio de los pies, justo estirando los pies, poniéndolos hacia el frente y empezando a jugar con ellos de esta manera. Así es. El cuerpo como tal no nos miente, el cuerpo solamente reacciona. Y bueno, yo recuerdo que me decían, el cuerpo tiene dos respuestas, que es el sí y es el no. Ujú. Por cómo funciona, casi casi que yo, o sea, bueno, diría que nada más responde una, ¿no? Cuando sí hay un encogimiento normalmente del pie, pero bueno, también puede haber el alargamiento Así cuando es. son los pares inversos, etcétera. Sin embargo, en realidad solamente reacciona cuando sí necesita el imán. Entonces, pues, para nosotros como terapeutas es muy sencillo. Mientras tú vas haciendo ese movimiento con los pies, puede ser con las mismas manos, este, si no estás teniendo el contacto con los pacientes, bueno, existen varias formas de hacer el rastreo, hay quienes lo hacen así con los dedos, ahora he visto que hay quienes lo hacen así, yo en lo personal procuro usar péndulo, bueno, para mí es mucho más sencillo el uso del péndulo, yo aquí tengo el mío, Ujú. este, pero bueno, cuando no estás con el paciente directo, Ujú. eh, cambia mucho, bueno, cambia y no, o sea, dependiendo cómo lo hagas, sin embargo, el método es el mismo. Ujú. Tenemos nuestro listado, cada quien tiene un listado diferente, cuando tú lo estudiaste, cuando yo lo estudié, etcétera, e incluso mientras vas avanzando te vas encontrando con nuevos listados y ya tú te vas adaptando y pues acostumbrando al que Te más te acomoda. sirve, con el que mejor te llegues. Este, en este caso vas pasando ese rastreo, que es como si pasaras lista del cuerpo, al menos en mi manual, va un poco acomodado también un poco en el orden del cuerpo. Si empezamos con cabeza, bueno, vamos con cabeza y poco a poco vamos pasando y de repente pasamos pecho, brazos, etcétera. Lleva un cierto orden. Ujú. Pero bueno, no solamente son las partes del cuerpo, sino los órganos. Y como el cuerpo no miente, pues el cuerpo te dice, sí, necesito esto. Claro. Ahora, se hace una especie de sinergia, una conexión entre paciente y terapeuta, porque bueno, el paciente puede llegar y no conocer absolutamente de nada, ni de los imanes, ni de los patógenos, ni de nada. Ujú. Pero al momento en el que se hace esta sinergia entre paciente y terapeuta, haces ese contacto y pues bueno, se hace esa conexión. Sí. Al momento de que tú estás tocando su cuerpo, la respuesta te la da de acuerdo a tu conocimiento también. Entonces, bueno, tú estás preguntando por los pares y ya vas a ver, y el cuerpo te va a decir, sí, ahí necesita. El cuerpo sabe que ahí lo necesita y se le va a poner el imán. ¿En qué consiste en poner los imanes? Bueno, efectivamente lo comentaste hace un rato. Existe el polo negativo, que es el color negro,
normalmente. Sí hay imanes de otros colores, etcétera, pero principalmente los reconocemos por el color negro. Y está el lado positivo, que normalmente la mayoría de estos imanes de grado terapéutico, etcétera, se usa este código de colores negro. Varios terapeutas te pueden decir muchas cosas. En realidad, pues bueno, todos es como se van adaptando. Uno te ayuda a desinflamar, normalmente el negro te ayuda a desinflamar, calmar dolores, etcétera. Y el rojo te ayuda a fortalecer, Activar. activar, etcétera, justamente. Entonces, depende qué es lo que estás necesitando, es como lo vas poniendo. Sin embargo, desde que haces tu rastreo, mi técnica es el par biomagneta. Se le llama par biomagneta porque necesitas forzosamente de dos, tanto un positivo como un negativo. Se necesita ese complemento. El principio del biomagnetismo nos dice que para que una persona o un cuerpo se esté enfermando se necesita justo de dos patógenos Ujú. que hagan clic. Entonces, al momento de que hacen clic, estos dos patógenos se activan y generan ya sea un malestar, una inflamación, una enfermedad. Punto. Cuando colocas, empezamos normalmente con el imán negativo, con el imán negro. Ujú. Y cuando vamos repitiendo sus pares, siempre, incluso ya como está acomodado, el primero que mencionas va a ser el negativo y el segundo es el positivo. Mencioné hace un rato, llegan a existir los casos de los pares inversos. Normalmente el cuerpo nos contesta con nuestro lado derecho es el que da la respuesta principal, generalmente es acortándose. Sin embargo, bueno, también se puede alargar un poco y entonces sabemos que es A la inversa. el par inverso Ujú. exactamente. Una vez que colocamos los imanes, ¿qué es lo que sucede? No es magia. Ya que ponemos estos imanes, incluso lo vas viendo. Desde que tú pones el imán negro, donde te lo está pidiendo el cuerpo, el mismo cuerpo te lo puede confirmar. Tú Sí. pones el imán y entonces el cuerpo se acorta. Entonces tú ves que está acortado, sabes que está bien colocado. Y como sabes que colocas bien el segundo, es porque colocas el rojo en positivo en el siguiente punto donde resuena y el cuerpo nuevamente se nivela. Ujú. ¿Qué es esto? Los imanes y ese gausaje del que hablabas, que es la potencia de los imanes, su potencia en realidad está muy ligada, está muy pegada al mismo imán. O sea, ya a esta distancia, viéndolos de perfil, prácticamente ya no me está haciendo nada a la mano. Tiene que estar prácticamente en contacto, Ujú. porque el campo de acción de los imanes es pequeño. Y por eso se necesitan imanes de grado terapéutico. Claro. Varía dependiendo de quién te esté dando el curso, etcétera. Hay quienes dicen que desde los 1500 Gausses. Yo cuando lo tomé me acuerdo que me dijeron que eran arriba de los 1500 Gausses, pero esto puede variar y nuevamente no solo existe una forma. Y quien nos lo va a determinar en realidad pues es el paciente, es su cuerpo, desde ahí lo vamos a ver. Si no Claro. estamos teniendo un acortamiento de pierna o un alargamiento, etcétera, significa que no lo estamos haciendo, o sea que no está haciendo absolutamente nada. Así es. Los imanes y ese campo de acción que te menciono actúan sobre nuestro pH, que es nuestro pH, nuestro potencial de hidrógeno. Todos sabemos que somos principalmente agua. Aquí va variando que si somos un 70%, 75, 80. Esto varía, no nos importa cuál El sea. dato exacto. Exacto. El chiste es que afecta, que impacta ese pH. Ujú. Como somos principalmente agua, justo nivela ese pH. Generalmente nuestro pH es más ácido. Lo normal, lo común, es que todos tengamos un pH ácido. Y en pHs ácidos normalmente lo que prolifera son bacterias y parásitos. Pero bueno, todo esto puede ir variando, etcétera. Ujú.
ya sea que un ambiente que sea completamente ácido o hay ambientes, ahorita se escucha mucho, es que lo ideal es lo alcalino. No es que sea ideal, sino que como la mayoría tenemos un pH ácido, al llevarlo alcalino, en algún momento vas a pasar por el neutro y eso te ayuda. Ujú, Pero en realidad lo que necesitamos es un pH neutro. Esto se va midiendo diferentes, la verdad yo los desconozco bastante, yo no soy doctor, tú me podrás ayudar más con esto, pero el pH neutro tiene un valor de aproximadamente 7.4, que es al punto al que queremos llevar, y ahí se desactivan, se mueren, se desaparecen estos patógenos y los empezamos a eliminar cuando vamos al baño. En mi caso al menos, yo les pido mucho a mis pacientes, toma mucha agua ujú, porque necesitas ir mucho al baño y ujú. eliminar todos estos patógenos. Te va limpiando desde adentro. Ahora, bueno, también sabemos que dentro de nuestro organismo, nuestra sangre, etcétera, pues bueno, también existe estos residuos, una especie como de ferrita y demás. Entonces también, cuando los imanes están cerca de nuestro cuerpo, se activa esta ferrita y hay veces que con el movimiento también nosotros arrastramos esa ferrita y ayudamos a sacar también patógenos y demás. Así es. Esto es más o menos, pues bueno, a grandes rasgos cómo funciona y qué es lo que están impactando los imanes en nuestro cuerpo. Efectivamente, no es magia, no es nada más de, No. pues se me ocurre que si te lo pongo aquí y el otro te lo pongo acá, se te va a... Pues en una de esas sí, pero no se trata de eso. O sea, ya se han hecho diferentes rastreos y se ha detectado cómo los patógenos tienen ciertas ubicaciones y siempre se van a esas mismas ubicaciones, por lo cual es más fácil eliminarlos. Sí, de hecho en el rastreo Que espero que puedes haya tú, quedado claro. sí, en el rastreo tú puedes descubrir un nuevo par, ¿no? Y que coincida a lo mejor ¿sabes qué? Descubrí que en ojo oído, pues no sé, coincide que el paciente tiene, no sé, herpes zóster, o no sé, algo así, ¿no? Un ejemplo. Y entonces ya casi casi le quieres poner el nombre de tu nombre a ese par, ¿no? Porque bueno, ya coincide y realmente no está dentro de los pares. Pero bueno, entonces tú en este rastreo, pues tú puedes Claro, hacerlo. Y lo ideal es que en este rastreo se haga un claro. rastreo profundo, ¿no? Porque bueno, hay pares y te acuerdas que te compartí manualito de magnetoterapia, donde pues, efectivamente son Exactamente. en cuestiones agudas, dices, pues yo me coloco el imán en la cabeza o en ciertos puntos sin necesidad de Claro, hacer un rastreo y funciona también, pero obviamente lo ideal es que se haga un rastreo profundo porque ahí pues el cuerpo te comunica efectivamente. Incluso los famosos estos reservorio, los glandulares, que ya son un correcto. poquito más complejos. Bueno, hay complejos también. Sí, sí, sí. Y que el cuerpo te comunica. Pero bueno, eso es más o menos como quería que lo explicaras para que la gente lo tuviera como en cuenta. Y, y finalmente, bueno, pues porque luego se puede decir, bueno, es que nada más me colocan imanes donde él siente. No, no, no. El cuerpo comunica. Ujú, El cuerpo ujú. te dice dónde van los imanes. Y como bien dices, no es magia. Y en el caso de a distancia, la gente se preguntará, bueno, ¿cómo lo haces a distancia? Bueno, para hacer estas coordenadas, para poder coincidir con la energía del paciente que está a distancia, lo que se usa es su nombre completo y su fecha de nacimiento. Entonces, de esta manera Ya está. hacemos unas coordenadas de energía con la parte donde estamos ubicados para que, por supuesto, esta energía se moldee en ese momento con la del paciente. Entonces, de esa manera es como podemos explicar de manera muy rápida de cómo es que dirán, es que, bueno, tú puedes poner los imanes acá o hacerlo de manera energética, pero pues, ¿cómo es que al paciente le estás dando este beneficio, ¿no? Exacto. Bueno, es con eso, es con el nombre completo y con la fecha de nacimiento, para que la gente lo entienda, ¿no? Es un equivalente como a sus datos biométricos e Ándale. incluso yo se los explico un poco como si fuera el Wi-Fi, digamos. Ujú, Tú en tu casa estás en tu computadora y estás conectado al Wi-Fi, estás conectado al Internet y no tienes un solo cable que te conecte con el módem, pero estás navegando. No lo ves. Ok, bueno, esto es la tecnología, sí, pero tú no estás tocando nada y aún así estás conectado. ujú. Pasa lo mismo en esto. Todos estamos ligados, todos, seres humanos, los objetos, etcétera.
todo es energía. Ujú. Entonces todo vibra a distintas frecuencias y demás. Volvemos al caso del Wi-Fi. Nuestro nombre de usuario, pues es nuestro nombre. Y nuestra contraseña, en este caso, es La nuestra fecha fecha de de nacimiento. nacimiento. Exactamente. Entonces, no tienes un mismo usuario tú y una contraseña yo. Por eso es de alguna manera que se va conectando. Es como la clave, es como el proceso de seguridad. Pero igual, algo que funciona mucho aquí y sobre todo en el caso de las terapias a distancia es la intención también. Ujú. Así es. Pero lo recalco mucho, sobre todo en las terapias a distancia, justo porque no hay este contacto, etcétera. Incluso me ha tocado que hay terapeutas que dan la terapia sin imanes, sin colocar ningún imán. Hacen sí el rastreo, ya sea con sus manitas, Ujú. como hay incluso terapeutas que ni siquiera usan los imanes. Ah, en las terapias a distancia influye mucho justo esta intención. Y bueno, quienes nos dedicamos también a la parte de trabajo energético, por bueno, Reiki, etcétera, pues bueno, ya estamos muy acostumbrados a esto. Siempre tiene que ver con la intención primero que nada. Ujú. Las herramientas están, pero tiene que ver mucho la intención. Tú le das esa, pues sí, esa dirección y ayuda. En mi caso, yo sí uso un domi, uso un dibujo del Vitruvio. Es un dibujo de poco más de 1 metro de altura y no lo hago más pequeño porque justo a mí sí me gusta impactar los imanes. En esos casos no uso estos imanes grandes, en esos casos yo procuro usar unos imanes Chiquititos. mucho más pequeños, comparado el tamaño, etcétera. Y estos sí me permite ponerlos en ese domi y pues usarlo tal cual como si fuera el propio paciente, los voy colocando y yo, como les comenté, uso el péndulo, coloco mis imanes y pregunto nuevamente, está bien colocado? Ya que una vez su propia energía, digo, el péndulo es el que me contesta, pero es la energía del paciente quien nos está dando realmente la guía. Este, pues bueno, ya una vez que me dice que sí, ok, seguimos y vamos buscando al siguiente par si es Mm. que se necesita. Así es. Y precisamente una de las preguntas que teníamos acá es si se puede combinar con otras terapias alternativas, por supuesto. O sea, tú lo dijiste, tú haces Reiki además. Entonces, también se puede combinar con Reiki, puedes hacerlo con aromaterapia, puedes hacerlo con otro tipo con incluso con sonoterapia, ¿no? Que es lo que hacía nuestra querida Azuka, que, bueno, ya verán el video. Otro Claro. tipo de terapias que tú puedes hacer y que por supuesto lo hace mucho más completa, mucho más integral. Y digo, también puede ser puro biomagnetismo y es igual de efectivo, o sea, no pasa nada, ¿no? Es correcto. En mi caso, por ejemplo, bueno, la primer técnica con la que me fui Debut. empapando, etcétera, fue con el Reiki. Este, que no fue, o sea, no tomé un curso tan grande como tal, etcétera, pero bueno, me gustaba el Reiki, Ujú. aprendí a empezar a dar energía, etcétera. Y justo cuando yo termino de estudiar el biomagnetismo, tengo la oportunidad de tomar el curso completo de Reiki, y pues bueno, es donde conozco también a Luis, que es otro de mis compañeros con los que damos las terapias del Reiki Fest. Y a Josué, bueno, ya lo conocía desde antes, pero pues bueno, coincidió que ahí estudiamos ya los tres la parte del Reiki. Sin desviarme de la parte del biomagnetismo, a la fecha, digo, no estoy 100% seguro, pero al menos un 90%, no conozco un solo terapeuta de biomagnetismo que no combine técnicas. Claro, A lo mejor al principio sí me pasaba que, bueno, sí, solamente mira, como dice el manual y es así, pero siempre le vas combinando. Incluso, bueno, yo cuando tomé la clase y que solamente nos enfocamos al biomagnetismo, pues bueno, cuando tú terminas de hacer el rastreo, ya colocaste los imanes, tienes que dejar
un periodo, dependiendo de la parte del mundo donde esté el paciente, etcétera, Ujú, puede ir cambiando, pero bueno, al menos en el caso de aquí en México, el tiempo que nos corresponde varía entre los 15 y los 20 minutos, dependiendo de la zona. Normalmente yo lo voy dejando entre los 15 y los 20, va variando un poco, pero en ese tiempo yo procuro aplicarles Reiki. Además de que les estoy dando esa energía, que bueno, el Reiki sabemos que es una energía, es una técnica japonesa de imposición de las manos con energía sanadora, etcétera. Pues bueno, además de que les estoy dando esa energía, yo me imaginaba justamente con esa misma energía potenciar la, la energía de los imanes. ujú. Entonces, bueno, si estoy poniendo la mano aquí, estoy buscando que se incremente Potencialice. esa fuerza que ayuda más. Exactamente. Ujú, Entonces, yo es lo que voy haciendo. Pero ahora, por ejemplo, bueno, tiempo después, lo mismo que me pasó con el biomagnetismo, que dije, yo lo necesito estudiar, me pasó un poco con el alfabetismo. Y bueno, tuve la oportunidad el año pasado de estudiar el alfabetismo y ahora yo ya casi que no lo separo a uno del otro. O sea, si doy terapia de biomagnetismo, bueno, mientras están los imanes, voy dando el Reiki, pero al final hago el ajuste alfabiótico, porque además sé los beneficios, sé cómo ayuda, desbloqueas también terminales nerviosas, lo vas complementando. ujú. Y bueno, si de por sí, como decía, si lo puedes combinar con otras terapias, pues sí, o sea, en realidad es muy combinable y prácticamente siempre es combinable. Este, pues sí, o sea, ahí va variando mucho cómo lo vas justo Trabajando, ¿no? combinando y demás. Combinando, claro. Exactamente. Perdón, ahorita me vino una idea de cómo está legislado justo el biomagnetismo, al menos hasta la última vez que lo supe, no como una terapia holística, no como una terapia alternativa, está considerado como medicina complementaria. Ok. Un poco es lo mismo, a lo mejor son palabras diferentes, sin embargo, a mí me ha llamado mucho la atención que ahora he conocido a varios doctores, entre ellos tú, pero que justo han estado volteando ahora al biomagnetismo y es a ver qué pasa, ¿no? E incluso tengo pacientes ya directos que son Médicos. médicos que incluso cuando ellos se sienten mal o sus hijos o su familia se sienten mal, sí primero ellos tratan de atenderlo y bueno, tómate tu aspirina o tómate tu paracetamol, lo que tú quieras, pero ok, no le está funcionando, oye, chécalos. Y, o sea, a mí me llama la atención, me gusta porque dices, bueno, Ya ya no están empiezan, siendo tan claro. cuadrados, ya se dan cuenta que, que hay más opciones. Otra vez, no solo existe una forma, y eso me lo repiten y me lo repiten. Este, y bueno, a manera personal, yo tuve un episodio en 2022, tuve un problema de un derrame pleural, y me acuerdo que estando en el hospital, una de las enfermeras que estaba teniendo ah, pues sus clases, su educación, era directamente del INER, yo estaba en el INER, les estaban dando clases de biomagnetismo también. Y eso, bueno, a mí se me hizo Increíble, ¿no? fabuloso. O Sí, sea, sí, sí. de por sí ya el hospital es un hospital de alta especialidad y Muy son reconocido. unos fregones y demás. Y además están ya con estas técnicas de biomagnetismo. Para mí fue impresionante. Y bueno, mientras estuve ahí me tocó darles reiki a algunas de las enfermeras. No tenía yo mis imanes, no los tuve mientras estuve hospitalizado, pero sí les daba reiki y demás. Y al menos un par de ellas todavía continuaron como pacientes después de, Ah, de que yo fíjate. salí del hospital. Entonces, es muy chistoso, pero, Sí, pero es muy bonito. sí, no, en mi caso igual, o sea, con la medicina, por supuesto, la respeto y con el paso del tiempo, me voy dando cuenta y con los trabajos que he hecho con ustedes y todo, que pues, el método científico es una mínima parte, o sea, realmente hay mucho más allá.
Son muchas cosas bueno, podría yo platicarles en otro capítulo lo que yo he vivido, pero de verdad que yo como médico, como científico, ¿no? Podría decirles, sí, la medicina, por supuesto, la medicina occidental, la medicina es importante, por supuesto, pero créanme que la parte energética, la parte espiritual, esto es mucho más grande de lo que imaginamos. De hecho, creo que es atacar problemas de raíz que no imaginamos y que, bueno, de alguna u otra forma, yo sí soy como muy conspiranoico. El mundo, los líderes nos quieren mantener Sí, sí, dormidos claro, y sin poder tener la oportunidad de verdad de abrir nuestra conciencia y nuestra mente a otro tipo de terapias. Pero bueno, eso es para claro, otro capítulo más a detalle, porque sí, claro que sí, creo que sí como médico, yo te puedo decir, sí respeto mi carrera, pero esto es otra cosa muy abismal y es energía y que diga que no existe energía es porque no ha vivido y porque de plano está muy cerrado. Pero de verdad, es otra cosa que creo que vale la pena hacer otro capítulo más adelante. Pero bueno, claro. continuando con esto, ahora sí que desde tu experiencia, ¿cuál ha sido? Digo, supongo que son más y entre ellos lo de COVID, pero qué caso para ti ha sido el más impactante o sorprendente que, pues digamos que pudiste revertir con los Ujú. imanes, ¿no? Que puedes decir, es que como si ya, no sé si en tu caso te pasó, es que ya fui con varios doctores, ya fui con esto y vine a esto y pum, me curé. No sé si tengas algún caso como esos. Mira, no tengo así un caso tan específico en la mente porque, digo, me acuerdo desde que estaba estudiando, a mí Ujú. se me hizo súper impresionante. Llegó un chico que traía así una gripa marca Moridad. El chico venía con su rollo de papel de baño, o sea, ya no clip, ya era rollo de papel porque se la pasaba sueño y sueño y sueño. Me acuerdo que primero tuvimos que atender a otro paciente y pues mientras lo atendíamos nada más escuchábamos cómo se sonaba y se sonaba. Pasa con nosotros, le quito el rollo, ya se acuesta en la camilla, empiezo con el rastreo y creo que no llevamos ni 5 minutos del rastreo cuando de repente paro y le dije, ¿ya te diste cuenta que ya no estás ni moqueando, Ni ni nada. sonándote? Y el otro se fue como, oye, sí, ¿no? Digo, era algo muy sencillo si tú quieres, No, pero a mí me llamó pero mucho la atención cómo fue el 180 grados. Y cuando terminamos la terapia fue de, ay, te regalo el rollo y se fue, ¿no? Es como, ah, sí, no gracias, no tengo me dinero, pude pero tengo un dar rollo. mucho, pero ajá, está bien. Sí, sí, Este, Desde ahí impresiona, pero justo el COVID me sí, sí, sí. impresionó mucho con la pandemia mundial, etcétera. Pero todavía otro caso fue de una paciente con fibromialgia. Cuando la atendí, te voy a ser honesto, yo ni siquiera había escuchado la fibromialgia antes, no tenía idea de con qué se comía ni nada. Y entonces, pues, pues sí, claro, yo te atiendo y la empecé a checar, a hacerle el rastreo y todo. Ujú, Y pues le puse los imanes de acuerdo a cómo me fue saliendo en su rastreo. Y digo, ella era de Puebla, entonces solo un rastreo se lo pude hacer así en persona, lo demás fue a distancia. Pero entonces cuando yo le preguntaba, me acuerdo que me mencionaba mucho, no, sí, pero es que el dolor de cabeza sigue. Y cuando tenemos una terapia de biomagnetismo, existe lo que puede ser la crisis curativa. ujú. Entonces sí, puedes tener dolor de cabeza o fiebre o tos, etcétera. Entonces, cuando me decía dolor de cabeza, la verdad es que yo como que lo eliminaba de mi mente y era como, ah, sí, es la crisis curativa, no te preocupes. Pero siempre me decía lo mismo y yo así de, a ver, espérame. ¿A qué te refieres con dolor de cabeza? Porque pues ya para hacer crisis curativa, Ya pasó tiempo. pues ya duró mucho. Ujú. Y me dijo, no, es que por la enfermedad tengo el dolor de cabeza permanente, entonces ese se mantiene, de repente es un poco más, un poco. Y entonces me quedé así como de, ay, le dije, perdóname, nunca, o sea, como que nunca le puse atención realmente a ese síntoma. Me enfoqué un poco más durante ese último rastreo y cuando terminamos, o sea, casi se suelta a llorar y me dice, es que no puede ser, tengo años o sea, sintiendo el dolor y por primera vez no lo siento.
Y entonces soltó yo, a mí me impresionó mucho. E Sí. insisto, yo ni siquiera sabía que era la fibromialgia. Ujú. Y ahora que sí, ya he atendido a más gente con fibromialgia y demás, me ha pasado, y justo lo acabo de ver, y a lo mejor es echarme a mis colegas y demás, la fibromialgia, a pesar de que el creador, el fundador del biomagnetismo decía que sí, sí se cura y que es el equivalente a un paludismo, o no me acuerdo si también decía como con la varicela, algo así decía. Yo me había casado mucho con eso, pero me he dado cuenta que más bien es tratable. Sí ayuda muchísimo el biomagnetismo, pero la fibromialgia de alguna manera persiste. Sí, claro. Pero he encontrado muchos más resultados pues, más a largo plazo y más palpables combinando pues prácticamente mis técnicas. Sí empiezo con el rastreo de biomagnetismo, lo complemento siempre con el Reiki, pero ahora al final aplico también Alfabetismo. el alfabetismo. Y en el alfabetismo pues también liberas mucho las terminaciones nerviosas y entonces pues muchas veces por la tensión y por las malas posiciones y demás, pues estas terminaciones nerviosas quedan prensadas desde nuestras cervicales, este, las vértebras, etcétera. Entonces, los resultados han sido mucho más palpables, más fuertes, más todo, combinando todo esto. Sí, sí, sí. Que nos lleva un poco a lo mismo, de si se combinan y demás, prácticamente todos lo combinamos. La verdad es que yo no conozco a alguien que aplique la técnica pura y exclusiva. Sí, no, o sea, digo, se respeta mucho al doctor Gois, que es el fundador, Sí, y sí, sí, muchos se claro, casaron claro. con esa y adelante, totalmente respetable. Porque, bueno, el doctor Gois nunca usó radiestesia, ¿no? En este caso el péndulo, nunca, o bueno, no sé, creo que no, o algún O no otro, lo decía o no, también, ¿no? ajá, También. también, o otro tipo de técnica. Él usaba prácticamente el método kinesiológico, los piecitos, lo colocaba y vámonos, ¿no? O sea, no era muy, muy bueno, no cuadrado, más bien era muy tradicional y así pues es que así lo descubrió y eran los primeros. Era muy Era científico, muy científico, justamente. exactamente. Y, y justamente no quería caer en la parte, digo, yo no lo conocí ni nada, pero justo era evidente que él no quería caer en esta parte de que lo pensaran como charlatán, entonces él se aferraba a la parte científica lo Lo más más que que podía, podía. ¿no? Así es. Digo que ya cuando dices es que el cuerpo te avisa cortándote el pie, pues ya de repente un médico muy cuadrado te va a decir, no digas mamadas, ¿no? O sea, eso no existe. Pero bueno, esa es la parte donde por supuesto choca. Y siempre lo he dicho, yo creo que hay que entender que esto es un complemento, como bien dices tú, no pretende sustituir a la alopatía ni o a la medicina occidental, lo que a veces sí pasa del otro lado. O sea, sí hay mucho charlatán, por supuesto, en esta parte energética, por supuesto. O sea, como en todo. Y la parte alópata, pues bueno, no es que sea, por supuesto, es la parte demostrable, la tangible, la evidencia observable está ahí. Sin embargo, pues hay cosas que la ciencia no se explica. O sea, muchas veces un cáncer se cura y un médico te dice, no sé por qué pasó, cuando ya estaba en segundo o tercer grado, o cuando un paciente con fibromialgia que no tiene cura realmente, hay pacientes que se curan, entonces el médico no sabe por qué. Y esto yo lo atribuyo a la parte energética, o sea, no hay otra, o sea, no hay otra manera de explicarlo. Entonces, si lo puedes hacer de manera intencionada con biomagnetismo, con Reiki, con afabiotismo, con sonoterapia, Codificación, con biodescodificación, que esa es otra impresionante, la biodescodificación. exactamente. Este, pues creo que no tiene absolutamente nada de malo hacerlo, ¿no? Entonces, ahí está siempre el tiro entre la ciencia y esta parte que no debería ser. Siempre deben ser agarritos de las manos, pero bueno, en fin. Y te digo que cada vez Ah, los veo más, ¿eh? O sea, sí, sí lo veo más, que los mismos doctores, la misma ciencia está regresando como a lo natural también. pues es que Entonces, así empezó y así, o sea, la medicina tradicional tiene que menos de cientos de años, o sea, la herbolaria y todo esto tiene millones de años, o sea, no hay forma de poder suplir algo que existía desde siempre y que te entiendo. O sea, te digo, hay cuestiones que yo sí soy bien conspiranoico en que a huevo, y obviamente por negocio, por las farmacéuticas y por lo que tú quieras, pues les convino, por supuesto, meter este tipo de cosas. A ver, aparte los medicamentos están hechos ¿de qué? De plantas. O sea,
O sea, no hay manera de poder suplir o decir, ah, esto lo hicieron en el laboratorio y no, o sea, usan plantas, o sea, prácticamente. Entonces, a lo que voy es que esto debe ser un complemento, o sea, no debe de estar peleado para nada. Pero bueno, pues como te digo, por cuestiones de ideología y de dogma y todo lo que tú quieras, pues se, Correcto. se... Ahora, bueno, la última, que es básicamente tú. Porque yo escuché alguna vez, digo, y lo conoces, yo también lo conozco hace poquito, Alejandro Lavín, que es una persona bien padre espiritualmente, tiene mucho conocimiento, pero él decía que el Ujú. biomagnetismo es de como la medicina del futuro. En esta parte, ¿tú cómo ves esa perspectiva de biomagnetismo? O sea, ¿sí crees que llegue a que los hospitales, aparte de tu ketorolaco, te digan, ah, sí, se va a poner este par biomagnético? ¿Cómo lo ves tú? Híjole, bueno, a mí me encantaría que sucediera eso, la verdad Sí, me por supuesto. encantaría, Mm, pero híjole, es que creo que el biomagnetismo va hacia una integración mucho más profunda, como medicina preventiva de alguna manera, pero también cuidando la parte emocional, justo es ajá, lo que estamos viendo. Ah, desde mi perspectiva, pues bueno, todo tiene un inicio en la parte emocional y como tal, nuestro cuerpo responde o más bien se mueve, se expresa para que nosotros le demos atención. Te duele la cabeza, bueno, te está queriendo decir algo, así, estás sobrepensando, o no estás queriendo pensar en eso, o justo, o sea, te va diciendo las cosas, pero sí. nosotros o no lo sabemos interpretar o no lo queremos interpretar también, ¿no? Eh, creo que cada vez más personas van entendiendo y van interiorizando, razonando que el cuerpo no solo es físico, también es energía, es historia, es emoción, es el conjunto de muchas cosas. Entonces, digo, a mí me encantaría que sí, que más personas pudieran conocer este biomagnetismo pues bueno, como muchos lo piensan, híjole, es magia. Si ¿No? quieres pensar que es magia, bien por ti, no pasa nada, se les explica, pues esto es más ciencia que otra cosa. Ujú, Este, porque además es palpable, o sea, cuando tienes al paciente y justo que le estás poniendo los imanes, como te digo, le pones el negro y hay el acortamiento, te lo está demostrando el propio cuerpo, entonces contra eso no puedes hacer absolutamente nada, ¿no? Y claro, justo, digo, una terapia completa te va llevando alrededor de 40 a 45 minutos. Cómo llega el paciente y cómo se va son diametralmente diferentes. sí. No así, perdón, cuando vas a una cita con el doctor. No, Tú vas a totalmente. la cita con el doctor, si te checa, te revisa, bla, 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 ok, tómate estas pastillas, pero tú sales sintiéndote exactamente igual que como entraste prácticamente, ¿no? Claro, Y hasta que no vas por el medicamento y poco a poco comienza a hacer. Con el biomagnetismo es de manera inmediata, es enseguida, lo tienes, está ese intercambio. claro. Entonces, pues es muy rápido. Y digo, podríamos llegar a esas partes, ese tema conspiranoico y demás. Digo, nada más por mencionar, el primer par que descubrió el doctor Goy, pues fue el par que elimina el VIH, Así ¿no? es. O sea, ¿y cuántos años han pasado desde que se descubrió la enfermedad y bla, bla, bla? Y a la fecha siguen sin encontrar la cura. Aunque bueno, yo he visto 470 veces la noticia de la UNAM encontró la cura y el Poli encontró la cura y nunca más vuelvo a escuchar absolutamente nada, supongo que fake news, pero aquí por ejemplo el doctor Goisch, pues al menos en ese entonces documentó, tengo entendido que eran 86 casos, algo por el estilo, y pues lo único que hicieron fue quitarle la licencia Sí, para que ya no pudiera ejercer como como médico, médico alópata. Sí, sí, sí. Sí, pero es pues cierto. mira, aquí estamos. No, y yo, déjeme decirles algo, yo soy médico, le insisto, y yo hace 2 años, yo podría decir que esto para mí podría ser una estupidez, o sea, sinceramente.
Ya de un año para acá, ya he cambiado mucho mi forma de pensar, mi perspectiva. Y déjenme decirles que yo ya ejerzo la parte de biomagnetismo. Y en teoría, el biomagnetismo no cura enfermedades estructurales. Es decir, si tienes alguna deformidad o algo, pues realmente no, ahí no pasa, ¿no? Sin embargo, sí les voy a comentar algo que a mí me pasó, con un tío mío que le mando un saludo, que él tenía problemas de pulmón, respiratorias, dolores musculares, si no bien no era fibromialgia, pero sí tenía dolores crónicos en su rodilla también. Y entonces le pongo la terapia y esto, le digo, esto es de conocimiento, sí, pero es energía. O sea, se lo puse yo cuando estaba yo que apenas aprendiendo hace un mes o 2 meses tenía de aprendido lo de biomagnetismo. Y les digo, y ni siquiera fue una clase tan formal, o sea, me lo enseñaron, es así, estudia. Y a mí se me hizo más fácil porque yo soy médico, ya sea anatomía, de fisiología, o sea, por eso es que fue más rápido. Claro. Pero mi tío llegó de una manera, o sea, sí, tosiendo, incluso un poco con la complicación respiratoria, ¿no? De jadeando un poquito, con el dolor de rodilla. Ujú. O sea, se le puso el par biomagnético, uno de los que obviamente me comunicó su cuerpo, y se fue caminando normal, se fue respirando normal. Y ahí fue cuando, te voy a decir bien sincero, o sea, ya cuando dije, sí creo en esto, pero como que mi parte médica todavía dice, híjole, todavía como que la parte dudosa, por supuesto. Pero cuando Claro. pasó esa parte, dije, no mames, o sea, esto está cabrón. O sea, esto del biomagnetismo o sea, es una realidad. Y mi tío me dijo, bueno, ya después me dijo, es que le investigué, quise encontrar la parte científica y no lo encontré. Digo, bueno, como tú dijiste, o sea, sí es muy científico, nada más que, pues no, como es una terapia no invasiva, no es cara, pues obviamente no mueve negocios, ¿no? Entonces, la parte es que sí funciona. Y yo cuando mi tío lo vi caminar y todo, o sea, otro totalmente. Y así se mantuvo, o sea, hasta la fecha le pregunto, ¿y cómo estás? ¿No? Es que ya no me duele la rodilla, ya respiro mejor. O sea, de verdad así me lo dijo, es un milagro. Así me lo dijo. Entonces, de verdad es cuestión de que no nos cerremos y de que de verdad se abran un poquito las partes médicas, la científica, ¿no? Porque digo, tengo amigos que, si bien no me dijeron, estás loco, pero me dejaron de seguir en redes sociales. Claro. Entonces, digo, amigos médicos, ¿no? Sí, sí, Entonces sí, digo, claro. está bien, totalmente respetable, no es forzoso seguirme ni verme, por supuesto, pero de verdad créanme, o sea, hay que abrirnos un poquito. eh, es impresionante este mundo energético. Digo, no solo eso, he vivido muchas cosas que tú ya también contigo lo he vivido. Este, y el biomagnetismo no es la excepción. O sea, créanme, ojalá que de verdad sea una terapia del futuro, que sea una terapia que puedan usar, eh, pues no sé, que esté un paciente hospitalizado y que además de su hemodiálisis le toque su terapia de biomagnetismo, ¿no? Su sesión ojalá que se implemente, ¿no? Algo así. Ya le toca su sesión de biomagnetismo, llévenle el camillero, llévelo con el, no sé, terapeuta holístico, ¿no? Sí, sí, sí. Ojalá, pero sí, de verdad créanme que yo también como médico, se los digo, yo quedé impactado con eso. Y no es que yo diga, no, es que yo soy el bueno, pues no, es la energía, o sea, porque les digo, era novato, o sea, sigo siendo un novato, estoy muy verde todavía, pero es 2 meses, o sea, 2 meses y ver ese cambio, o sea, no es posible. Y como dices tú, o sea, con el medicamento alópata seguramente iba a seguir adelante, seguramente sí, pero iba a tardar más tiempo, iba a estar un poquito más, por supuesto, con la gastritis secundaria al alto consumo de medicamentos, o sea, etcétera, Sí. etcétera. Entonces, créanme, de verdad, yo se lo recomiendo mucho y bueno, yo dejaré la información tuya, amigo, para que pues te Muchas gracias. contacten, para que tengan tu terapia contigo. En Ciudad de México, yo estoy en Morelos, entonces, finalmente Abarcamos más. exactamente, para abarcar más, o sea, la idea es replicar esto y les digo yo como médico, insisto, yo como médico científico, les digo, ábranse y este tipo de terapias funcionan, de verdad funcionan. Y como dices, intencionado y tú yendo con fe, créanme que funciona, de verdad créanme que sí. Y mira, complementando un poco esto que acabas de decir, yo también estaba casado con esa idea de que no nos sirve los imanes cuando es un dolor físico,
o sea, yo estaba casado con, no, bueno, el biomagnetismo es para toda enfermedad que tenga que ver con patógenos, virus, bacterias, hongos, parásitos. Si no es eso, no tiene caso. Claro. Y no, no Ujú, es así. Justamente es una experiencia que me pasó el último día de mi curso. Pues bueno, ya habíamos terminado porque pues bueno, siempre nos agarrábamos más de la hora, etcétera. Entonces ya habíamos terminado en realidad. Entonces en la última clase nos dijo mi maestro, hoy me toca consentirlos. Está perfecto. Paréntesis, yo estando en la universidad, habré tenido entre 18 y 19 años, no recuerdo. ujú. Entre un cambio de clases, voy a la maquinita de papas, me agacho y ya no me puedo levantar. Me quedé así agachado, atorado por un tema Es lumbar. pues era en sacro, Ah, sí, sácalo. sacro lumbar. Ujú, Este, pero bueno, se inflamó de tal manera el nervio que yo ya no me podía mover. ujú. Y de hecho me tuve que aventar 2 semanas inmovilizado, acostado, para que se fuera desinflamando y ya a partir de ahí pudieran trabajar, porque de verdad era imposible que me trabajaban, el dolor era demasiado. Y hasta que no pasaban esas 2 semanas ya no podía ir con un quiropráctico, un algo para que me ajustaran y ya pasara. Y a partir de ahí era pues prácticamente 1 o 2 veces al año que yo me quedaba atorado y cada vez que me quedaba atorado eran 2 semanas de reposo, etcétera. O sea, era algo muy feo, Ujú. pero ya tenía un rato que no me sucedía. Y el último día del curso, nos dice, los voy a apapachar, etcétera. Fui al primero ¿Qué hicieron? que atiende. Ya, terminó, perfecto. Párate. No me pude parar. O sea, no traía yo problema, no, no me pude parar. Me dio en ese momento el dolor. Dije, ya valió madres. Y otras 2 semanas aquí tumbado. Me voltearon, porque ahí sí me tuvieron que poner boca abajo. Ajá. Me pusieron los imanes en la espalda y mi maestro trabajó con un huevo de obsidiana, este, estuvo trabajando con el huevo y los imanes. En 20 minutos, prácticamente, yo ya me moví. O sea, si no quedé restablecido al 100%, un 80% sí habrá sido. O sea, eso no me sucedía, te digo. Siempre tenían que pasar al menos 2 semanas para que yo pudiera hacer algo. Yo ahí salí En 40 minutos. prácticamente como si nada. Entonces, a mí me impresionó y a la fecha me decían, oye, es que me duele esto. Y yo, no, pero es que no es con imanes. Y ya después, no, sí, No, estás, sí, o sea, claro. Sí, 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 ya sí. lo viviste tú, sí, sí puedes ayudar. Por Pero me supuesto. quedo más como, no, esto es para otras cosas, como más fuerte, más importante. Pero no, desde un dolor se puede ir quitando con el imanes. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, digo, tenemos 7 minutos, pero sí quiero comentar rápido algo. La cuestión de las emociones, también hay pares para la cuestión emocional, y no es que te ¿Correcto? sientas feliz de la noche a la mañana, o si estabas triste vas a salir feliz. No. Lo que pasa es que con los imanes, bueno, como que, no sé cómo explicar, como que te manifiestas, como que es más fácil para ti poder desbloquear ese sentimiento, porque hay mucha gente que se reprime mucho sus sentimientos, y los imanes también hacen eso. Los imanes Es que también, además de agua, somos impulsos eléctricos, somos también exactamente, electricidad. Y al momento en el que tú colocas los imanes en los puntos específicos, facilitas esa conexión, esa conducción de agua, de electricidad, etcétera, y entonces logras desbloquear. ujú. Sí, ha pasado mucho que durante la terapia, me pasa mucho que se quedan dormidísimos los pacientes, o sea, pero que Roncando, roncan. sí, 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 Está bien, tú sigues con tu, con tu con tu chamba, terapia y no pasa nada, pero también pasa que los estás atendiendo y de repente de la nada o se sueltan llorando o se sueltan carcajeándose. Y totalmente. dices, perdón, no te... Tú déjalo ser y pues sí, Sí, exprésate. Y claro, es justo porque le estás liberando una emoción. así es, totalmente de acuerdo. Sí, Y sí, sí, no, no es mala onda, a lo mejor me voy a escuchar mal, pero pues bueno, el biomagnetismo para mí es como mucho más tranquilo en ese sentido, porque pues le pones los imanes y solitos empiezan a depurar.
cuando estamos en Reiki Fest, en terapias de Reiki, lo que tú quieras, el paciente hay veces que está súper bloqueado y no quiere, no puede llorar o lo que sea, y normalmente al que le tocaba hacer esto, normalmente era a mí. Ya últimamente, ya José también está trabajando en ello, pero pero sí, justo nos toca, no puedes, pues bueno, yo te ayudo a liberar esa emoción, pero pues también con los imanes, Sí. haciendo el rocío completo, pues bueno, ayudas a eso. Que precisamente ayuda esto a la biodescodificación, precisamente, ¿no? Que también Eso. es otro, bueno, ya hemos hablado de eso, de biodescodificación. Pero bueno, es otro tipo de terapia que es muy padre. Y de hecho, creo que ustedes me lo recomendaron a mí combinarla con terapia. Y Ujú. créeme que fue un gran consejo, ¿eh? A la gente, a las pacientes les funciona. Y ha pasado que estás con los imanes y ya cuando empiezas a aplicar biodescodificación, ¡pum! Se sueltan. Y los pacientes dicen, ya tenía más de 20 30 años que no me expresaba de esta manera o que no tenía reprimido. O sea, los imanes, bueno, obviamente centrándonos en el biomagnetismo, también hacen eso, ¿no? Y hay biodescodificación, es muy padre, ese es otro capítulo, pero los imanes sí logran hacer eso. Entonces, son una maravilla. O sea, yo los amo a mis imanes, la verdad es que son como digo, supongo que tú también, al menos yo los sí los cargo en todos lados por si se ofrece o por Sí, algo. Y de verdad es que sí, sí, es una terapia bastante, bastante, bastante buena, mi querido amigo. Y pues bueno, pues muchas gracias, amigo, por haber estado conmigo. Grandes experiencias contigo y digo, todo lo que sabes hacer, digo, no se imaginan todo lo que hace Jaime, cómo trabaja en la montaña, en esta parte con los Amis, o sea, son muchas cosas que de verdad yo voy a hacer un podcast solo para explicarles qué se hace y cómo, para invitarlos porque sí son experiencias muy padres, y que creo que, al menos desde mi punto de vista, todos deberían de hacer en algún momento de su vida para que ahora sí que se purifiquen, se purguen de se tanta, depuran, sí, se claro. depuren, exactamente, no se purguen, se depuren, porque bueno, o sea, por supuesto, la rutina de la vida diaria es muy pesada y hay muchas energías no muy deseables que digamos, ¿no? Pero bueno, mi querido, en este caso, biomagnetismo, que fue la terapia donde entraste tú a este mundo energético y creo que en eso coincidimos tú y yo, y que bueno, de alguna manera, esto te llevó a todos estos talentos que ahora tienes. Y te agradezco mucho y me pasas tus datos para ponerlo ahí en la descripción, para que te contacten por alguna duda, alguna consulta también. Y él Claro. específicamente está en Estado de México, en Atizapán, En el ¿cierto? Estado de México, en Atizapán, sí, bueno, atiendo aquí en Atizapán, pero también atiendo en Ciudad de En México. México. Ujú. Ahí también tenemos el consultorio. Entonces, pues bueno, lo que necesiten, pues se comunican con nosotros y pues bueno, ya saben, puede ser a distancia, puede ser presencial. Así Nos es. vemos Perfecto, con amigo. cualquier compañía. Pues muchísimas gracias nuevamente por haber estado conmigo. Y bueno, pues a la gente, ábranse un poquito más, de verdad, practiquen este tipo de terapias. Y si el dolor de garganta o lo que sea no se les quitó con el medicamento, les invito a que hagan biomagnetismo y van a ver la maravilla que es. Que tengan una excelente noche y muchísimas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.